Imagina un imperio que dominaba montañas, valles y selvas, un mundo de oro, leyendas y dioses ancestrales, pero también de sangre, traiciones y desapariciones que hasta hoy desafían toda lógica. Cuando los conquistadores españoles destruyeron Cusco en 1533, creyeron que habían acabado con el imperio inca, pero se equivocaban. Muy lejos, oculto entre selvas impenetrables, surgía un último bastión de resistencia. Un reino fantasma que burló a los invasores durante casi 4 décadas. Vilcabamba, la ciudad perdida de los incas. Allí, en lo profundo de la espesura, nació la leyenda de un líder que no estaba destinado a ser rey, pero que terminó convirtiéndose en el último emperador. Su nombre retumba hasta hoy como un eco de desafío y misterio. Túpac Amaru. Su historia está envuelta en enigmas oscuros, misteriosas muertes, conspiraciones, traiciones que cambiaron el curso de la historia, y un final tan brutal como simbólico, la ejecución pública que marcó la muerte oficial del imperio inca. O eso creemos, porque tras su muerte surgieron nuevas preguntas. ¿Qué secretos se llevaron los últimos incas? ¿Existió realmente una maldición que persigue a sus descendientes hasta nuestros días? Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir tal vez cambie para siempre tu visión de la historia. 1. La sombra del imperio inca. Durante siglos, el imperio inca fue un coloso que dominó los Andes. Desde las alturas heladas de la cordillera hasta las profundidades sofocantes de la selva, los incas tejieron una red de caminos, templos y ciudades que desafiaban la naturaleza. Un imperio que no solo se sostenía con la fuerza de su ejército, sino también con el poder de sus mitos, sus dioses y su cosmovisión. Sin embargo, incluso los imperios más poderosos están condenados a enfrentarse con su propia sombra. Una sombra que llegó desde el otro lado del mundo, vestida de hierro, cruz y pólvora. Para entender el misterio de Túpac Amaru y el último suspiro del imperio inca, primero debemos retroceder en el tiempo. Volver a ese instante preciso en que los augurios oscuros comenzaron a manifestarse, cometas en el cielo, terremotos, enfermedades desconocidas y un enemigo que hablaba lenguas extrañas, capaz de derribar a los dioses con simples disparos. El Tahuantinsuyo, nombre original del imperio, era más que un estado, era una red espiritual y territorial que mantenía un equilibrio casi sobrenatural. Pero ese equilibrio estaba a punto de romperse de la forma más trágica y violenta imaginable. Esta es la historia no solo de un imperio que cayó, sino también de sus últimos rebeldes, de sus ciudades escondidas y de un linaje que, aunque condenado, nunca aceptó morir del todo, porque la sombra del imperio inca sigue viva hasta hoy, oculta entre los pliegues de la historia oficial. 2. La llegada de los españoles y el principio del fin. Corría el año 1532, cuando unas siluetas extrañas comenzaron a surcar la costa norte del Tahuantinsuyo. Eran hombres vestidos con metales relucientes, montados en bestias jamás vistas, que parecían fusionarse con sus cuerpos. Para los ojos indígenas eran criaturas sobrenaturales, demonios o tal vez dioses vengativos enviados desde otros mundos. Francisco Pizarro y sus hombres llegaron con una combinación letal: ambición desmedida, tecnología bélica superior y una estrategia basada en la traición y el terror psicológico. Ellos no venían a comerciar ni a integrarse. Venían a destruir, a someter, a robar todo lo que pudieran, desde el oro hasta las almas. Mientras tanto, el imperio inca se encontraba en su momento más frágil. Una guerra civil reciente había enfrentado a 2 hermanos, Atahualpa y Huáscar. La sangre derramada entre incas debilitó sus fronteras, fracturó sus alianzas y sembró rencores que los españoles supieron explotar con precisión diabólica. Los conquistadores se dieron cuenta rápidamente de que no era necesario enfrentar a todo el imperio. Bastaba con sembrar la desconfianza, aliarse con los enemigos internos y capturar a la cabeza del sistema, el Zapa Inca. Y así, lo que parecía impensable comenzó a suceder. Las ciudades caían, los templos eran saqueados, los dioses humillados, y el principio del fin
se convirtió en una realidad inevitable para el mundo inca, un mundo que estaba a punto de enfrentar su noche más larga. 3. La caída de Atahualpa y la fractura del imperio. El 16 de noviembre de 1532 quedará marcado como uno de los días más oscuros en la historia del continente. En la plaza de Cajamarca, Atahualpa, el soberano absoluto del Tahuantinsuyo, fue capturado en una emboscada que hoy sigue causando escalofríos. Pizarro y sus hombres, apenas 168 en total, se ocultaron en los alrededores mientras esperaban al emperador. Atahualpa llegó confiado, sin armas, acompañado de miles de asistentes, seguro de que ningún grupo tan pequeño podría representar una amenaza. Grave error. En cuestión de minutos, la plaza se convirtió en un matadero. Los cañones tronaron, los caballos sembraron el pánico, las espadas cortaron sin piedad, miles de incas cayeron sin oportunidad de defenderse, y Atahualpa fue apresado. A cambio de su libertad, ofreció el mayor rescate de la historia: llenar una habitación de oro hasta donde alcanzara su mano y 2 más de plata. Y cumplió su palabra. Pero los españoles jamás tuvieron intención de liberarlo. Finalmente, en agosto de 1533, Atahualpa fue ejecutado, estrangulado con un garrote tras un juicio absurdo, acusado de idolatría, poligamia y conspiración. Su muerte no solo fue la caída de un hombre, sino el desmembramiento simbólico del imperio. Desde ese instante, el Tahuantinsuyo se quebró. Gobernadores locales se rebelaron, líneas de sucesión se fracturaron, y mientras algunos aceptaron el dominio español, otros comenzaron a soñar con la resistencia. Una resistencia que décadas más tarde tomaría forma en la figura enigmática de Túpac Amaru. 4. Manco Inca, el primer rebelde. Tras la ejecución de Atahualpa, los españoles creyeron que el imperio inca estaba completamente sometido, pero cometieron un grave error, porque aún quedaban herederos al trono dispuestos a luchar. Entre ellos, uno de los nombres más importantes en esta oscura historia: Manco Inca Yupanqui. En un principio, Manco intentó colaborar con los conquistadores. Fue coronado Zapa Inca bajo control español, actuando como un títere que daba legitimidad a la ocupación. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de la verdadera naturaleza de sus aliados. Saqueos, abusos, violaciones y humillaciones constantes contra su pueblo lo llenaron de rabia. En 1536, Manco dio un giro inesperado y lideró una rebelión masiva. Reunió un ejército de más de 200.000 guerreros y sitió la ciudad de Cusco, ocupada por los españoles. Durante meses, la ciudad estuvo al borde del colapso. Los conquistadores, acorralados, apenas lograban sobrevivir tras los muros saqueados del antiguo corazón del Tahuantinsuyo. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado inca. Refuerzos españoles llegaron desde Lima y otras regiones, obligando a Manco a retirarse. Pero no se rindió. Decidió huir hacia un lugar que cambiaría la historia: los profundos valles selváticos de Vilcabamba. Allí establecería el último bastión del imperio inca, un reino escondido, invisible, casi fantasmal, desde donde la resistencia viviría durante décadas. Así nació el imperio secreto de Vilcabamba, un imperio de sombras. 5. La creación del reino de Vilcabamba, el imperio secreto. La historia oficial dirá que el imperio inca cayó con la muerte de Atahualpa o la toma de Cusco. Pero eso no es del todo cierto, porque mientras los españoles celebraban su victoria, en lo más profundo de los Andes y la selva amazónica, nacía un reino que se negaba a morir. El reino de Vilcabamba. Manco Inca se adentró en territorios donde la geografía se convertía en aliada. Montañas abruptas, ríos caudalosos y selvas impenetrables se transformaron en murallas naturales. Así, fundó una nueva capital, secreta desde la cual reorganizaría la resistencia. Vilcabamba no era solo una ciudad, era un símbolo, un recordatorio de que el espíritu del Tahuantinsuyo seguía vivo. Allí, los incas reconstruyeron templos, organizaron ejércitos y mantuvieron vivas sus tradiciones, sus rituales y su lengua. Durante más de 35 años,
el reino de Vilcabamba operó como un estado paralelo, invisible para la corona española, pero muy real para quienes habitaban sus caminos secretos. Desde allí lanzaban ataques, emboscadas y sabotajes contra los ocupantes europeos. Los españoles intentaron varias veces localizar y destruir Vilcabamba, pero cada expedición terminaba en fracaso. Algunos aseguraban que la ciudad estaba protegida por espíritus, otros que simplemente la naturaleza misma se encargaba de devorar a todo aquel que intentara penetrar sus dominios. Vilcabamba se convirtió así en un mito, una ciudad fantasma y el corazón latente de un imperio que se negaba a desaparecer. 6. El paisaje imposible. ¿Cómo eligieron Vilcabamba? Elegir Vilcabamba no fue un accidente, fue una decisión estratégica, casi sobrenatural. Los incas conocían su territorio como nadie. Sabían dónde las montañas podían convertirse en fortalezas y dónde la selva se transformaba en un laberinto mortal para cualquier enemigo. Vilcabamba estaba situada en un valle remoto, rodeado de cerros altos, ríos embravecidos y vegetación tan densa que podía ocultar ejércitos enteros. Los caminos eran invisibles para quien no conociera los senderos secretos, apenas hilos de piedra y tierra que se desvanecían entre la niebla. Además, los incas dominaron el arte de camuflar sus construcciones, terrazas agrícolas que desde lejos parecían parte del paisaje, puentes colgantes que desaparecían si era necesario, y puestos de vigilancia ocultos que permitían detectar a cualquier intruso a kilómetros de distancia. La ubicación también tenía un significado espiritual. Para los incas, la naturaleza estaba viva. Las montañas, apus, los ríos y las cuevas eran entidades sagradas. Vilcabamba estaba protegida no solo por su geografía, sino también por los dioses. Eso creían, eso defendían. Esta ciudad imposible no solo garantizaba la supervivencia, también enviaba un mensaje silencioso al mundo. El imperio podía haber caído, pero su corazón seguía latiendo, escondido, sí, olvidado, jamás. Y sería en ese paisaje indomable donde surgiría la figura enigmática de Túpac Amaru, el último inca, el último guardián de un mundo que se negaba a morir. 7. Una selva inexpugnable, el escudo natural de los incas. Vilcabamba no era solo un refugio, era una fortaleza natural diseñada por la propia tierra. El entorno que la rodeaba era sencillamente un escudo infranqueable, una muralla viviente de selvas espesas, ríos tumultuosos y montañas que parecían tocar el cielo. Los caminos que llevaban hasta allí eran trampas mortales para cualquier extranjero. Senderos que se desvanecían bajo la niebla, desfiladeros donde un simple resbalón significaba una muerte segura, puentes de cuerda que podían desaparecer en segundos, y túneles ocultos que solo los incas conocían. Los españoles intentaron una y otra vez descubrir la ubicación exacta de Vilcabamba, pero cada expedición terminaba en tragedia. Hombres devorados por la selva, animales muertos por el agotamiento, tropas desorientadas que nunca regresaron. Era como si la propia naturaleza conspirara para proteger el último bastión inca. Pero no era solo la geografía. Los guerreros incas conocían cada rincón, cada ruta oculta, cada pasaje invisible. Y desde esas sombras lanzaban ataques relámpago, emboscadas y sabotajes que desangraban lentamente a las fuerzas coloniales. Vilcabamba no solo era una ciudad perdida, era un fantasma, una maldición, un símbolo viviente de que el Tahuantinsuyo, aunque herido, seguía respirando en lo más profundo de los Andes. Esa selva inexpugnable sería testigo de los últimos capítulos de un imperio que, a pesar de estar condenado, se negaba a caer sin luchar. 8. Sayri Túpac, el inca que aceptó la paz con los españoles. Tras la muerte de Manco Inca, la resistencia quedó en manos de su hijo, Sayri Túpac. A diferencia de su padre, Sayri Túpac optó por un camino que cambiaría momentáneamente el destino del reino de Vilcabamba: la negociación, la paz,
Los años de guerra constante habían agotado a su pueblo. El hambre, las enfermedades y el aislamiento comenzaban a cobrar factura. Fue entonces cuando los emisarios españoles ofrecieron un trato: abandonar Vilcabamba, recibir tierras, riquezas y reconocimiento a cambio de someterse pacíficamente al dominio colonial. En 1557, Sayri Túpac aceptó. Viajó a Cusco, donde fue recibido como noble. Se le otorgaron propiedades, títulos y una pensión. Incluso fue bautizado bajo la fe cristiana, convirtiéndose en una figura ambigua, ni completamente inca, ni plenamente español. Pero la pregunta que atormenta a los historiadores es: ¿por qué lo hizo? Algunos creen que fue una estrategia para preservar la vida de su gente. Otros que fue cansancio, o tal vez miedo. Lo cierto es que su decisión causó divisiones profundas dentro de la resistencia. Muchos lo consideraron un traidor, otros un hombre pragmático. Sin embargo, su vida en Cusco estuvo rodeada de sospechas. Murió joven en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue envenenado, otros que sucumbió a la tristeza de haber abandonado su tierra sagrada. Con su muerte, la paz temporal se desvaneció, y el fuego de la resistencia volvió a encenderse en los corazones de quienes jamás aceptaron la derrota. 9. El enigma de la desaparición de Sayri Túpac. La muerte de Sayri Túpac dejó más preguntas que respuestas. Oficialmente, falleció en 1561 a los 31 años, pero los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Algunos aseguraban que su muerte no fue natural, que fue víctima de un veneno lento administrado por quienes nunca confiaron en él. Otros, que fue asesinado por facciones incas que lo consideraban un traidor. Incluso hay quienes sostienen teorías más oscuras: que Sayri Túpac jamás murió realmente, que fingió su muerte para regresar secretamente a Vilcabamba, a reunirse con aquellos que nunca aceptaron la rendición. Lo cierto es que, tras su desaparición, los registros coloniales son escasos, ambiguos, casi deliberadamente confusos. Es como si alguien hubiera querido borrar su rastro de la historia. Su tumba nunca fue encontrada. No existe un lugar confirmado donde repose su cuerpo. Solo quedan crónicas fragmentadas, susurros en los archivos y leyendas transmitidas de generación en generación. Para algunos pueblos andinos, Sayri Túpac no murió. Se convirtió en parte de la tierra, en un apú, un espíritu protector de las montañas. Para otros, su historia es un recordatorio del precio que se paga cuando se negocia con quienes solo entienden la ambición y el poder. Lo que es indiscutible es que su muerte reabrió las heridas, y desde las sombras de Vilcabamba surgiría un nuevo líder, uno que no aceptaría pactos, uno que estaba dispuesto a llevar la resistencia hasta las últimas consecuencias. Su nombre sería Titu Cusi Yupanqui. 10. Titu Cusi Yupanqui, el líder que desafió y negoció. Tras la muerte enigmática de Sayri Túpac, el liderazgo del reino de Vilcabamba recayó en su medio hermano, Titu Cusi Yupanqui. Este nuevo Zapa Inca era un hombre astuto, profundamente conectado con las tradiciones de su pueblo, pero también consciente de la amenaza que representaban los españoles. Titu Cusi entendía que su pueblo no podía resistir indefinidamente bajo asedio. Por eso, su estrategia fue una mezcla inquietante de diplomacia y resistencia. Mientras negociaba acuerdos de paz con los representantes coloniales, en secreto, mantenía viva la red de guerreros que protegía Vilcabamba. Los tratados firmados eran siempre ambiguos. Promesas de conversión al cristianismo a cambio de 1900 reconocimiento político, cesión de territorios a cambio de autonomía. Pero ninguna de las dos partes confiaba realmente en la otra. Durante su mandato, Titu Cusi permitió la entrada de frailes y religiosos. Algunos intentaron evangelizar, otros simplemente servían como informantes de la corona. Pero Vilcabamba seguía siendo un territorio inca, con sus rituales, su lengua y sus dioses intactos. El equilibrio era frágil. Cada palabra escrita en los tratados llevaba la sospecha de la traición, y cada movimiento militar español era interpretado como el preludio de una invasión total. Titu Cusi vivió su vida caminando por el filo de la navaja, y su muerte
igual que la de su hermano, estaría rodeada de misterio, de sombras y de un profundo presentimiento. El final se acercaba, pero aún no había llegado. 11. Las negociaciones fallidas. Traición o estrategia. Las negociaciones entre Titu Cuzi y los españoles fueron desde el principio un teatro cargado de tensión y desconfianza. Cada reunión estaba marcada por miradas ocultas, palabras, con dobles intenciones y acuerdos que en el fondo ninguno de los dos bandos pensaba cumplir del todo. Los representantes de la corona ofrecían una y otra vez paz y reconocimiento. A cambio pedían la conversión al cristianismo, la sumisión al rey de España y la apertura de Vilcabamba al control colonial. Pero para los incas, aceptar esas condiciones significaba algo peor que la muerte. Significaba renunciar a su identidad, a sus dioses, a su linaje. Titu Cuzi, hábil diplomático, fingía aceptar algunas condiciones mientras reforzaba las defensas de su reino. Permitía que los frailes entraran, pero mantenía en secreto los rituales ancestrales. Firmaba acuerdos, pero sus ejércitos seguían emboscando expediciones españolas en las montañas. Las negociaciones se prolongaron durante años, pero cada encuentro dejaba un sabor más amargo. Los españoles empezaban a entender que mientras Vilcabamba existiera, la conquista no estaría completa. Y los incas sabían que la paciencia de sus enemigos se estaba agotando. El ambiente era un polvorín. Cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto malinterpretado podía desatar la guerra total. Y finalmente, la traición llegó. Aunque algunos la vieron como estrategia necesaria, otros la recuerdan como el principio del fin. El equilibrio que Titu Cuzi había mantenido con tanto esfuerzo estaba a punto de romperse. 12. El choque de dos mundos. El imperio contra la cruz. Más allá de las armas, las espadas y la pólvora, el verdadero choque entre los incas y los españoles fue un conflicto espiritual. Dos mundos que no podían comprenderse. Dos cosmovisiones que se miraban con horror mutuo. Para los españoles, los incas eran paganos, idólatras, seres atrapados en la oscuridad de la ignorancia. Su misión, según ellos, no era solo conquistar, sino también salvar sus almas a través de la cruz. Llevar la fe católica a los rincones más remotos de los Andes, aunque fuera a costa del fuego y la sangre. Para los incas, en cambio, los españoles eran portadores de un desequilibrio cósmico, una fuerza que rompía la armonía del mundo. No entendían cómo podía ser sagrado un dios que permitía el robo, la violación y el asesinato de inocentes. Los conquistadores eran percibidos como heraldos del caos, enviados por fuerzas oscuras para destruir el equilibrio del universo. Vilcabamba se convirtió en el último santuario de los dioses ancestrales. Allí, los rituales continuaban. Las ofrendas a la Pachamama, a Inti y a los Apus seguían realizándose en secreto, protegidos por la espesura y el silencio de la selva. Cada cruce entre misioneros y sacerdotes incas era un campo de batalla invisible. Discusiones que no solo enfrentaban ideas, sino que decidían el futuro de un mundo entero. Este no era solo un conflicto de armas, era una guerra por el alma de un imperio, una batalla entre la cruz y el sol. 13. La muerte misteriosa de Titu Cuzi. ¿Envenenamiento? En 1571, la muerte de Titu Cuzi Yupanqui sacudió los cimientos del reino de Vilcabamba. Su fallecimiento no fue solo la pérdida de un líder, fue la ruptura de un equilibrio frágil entre la resistencia y la aparente paz con los colonizadores. Las crónicas oficiales aseguran que murió por una enfermedad repentina, fiebres, vómitos, debilidad extrema, pero pocos en Vilcabamba creyeron en esa explicación. Los rumores no tardaron en extenderse. Algunos aseguraban que había sido envenenado por los frailes españoles que residían en la ciudad. Otros apuntaban hacia traidores dentro de su propio círculo. Incluso hay quienes hablan de un castigo divino por haber permitido la entrada de la cruz en tierras sagradas. Lo más inquietante es que su muerte ocurrió justo después de tensas negociaciones con los españoles y poco antes de que se intensificaran las expediciones militares hacia Vilcabamba.
Demasiada coincidencia para ser ignorada, su muerte dejó un vacío peligroso. La población quedó dividida. Algunos clamaban por continuar la resistencia. Otros temían que la aniquilación total fuera inevitable. En ese contexto sombrío, cuando todo parecía perdido, surgió una figura que nadie esperaba. Un hombre que hasta entonces había llevado una vida dedicada a lo espiritual, alejado del poder político, pero las circunstancias lo obligarían a tomar el manto del último inca. Su nombre era Túpac Amaru I. Con la muerte de Titu Cuzi, la paz se esfumó, y el camino hacia la tragedia final comenzó a trazarse. 14. El ascenso inesperado de Túpac Amaru I. Cuando Túpac Amaru I fue proclamado Sapa Inca en 1571, muchos lo vieron como un líder inesperado. No estaba destinado al trono. Su vida hasta entonces había sido la de un hombre espiritual, un sacerdote, un guardián de los rituales ancestrales. Pero la muerte repentina de Titu Cuzi dejó al reino de Vilcabamba sin un líder fuerte. Y en medio del caos, la mirada de todos se dirigió hacia aquel hombre sereno, pero dotado de una profunda conexión con los dioses y las tradiciones. Túpac Amaru aceptó el desafío. Pero su ascenso no fue solo una cuestión de supervivencia, fue un acto de resistencia espiritual. Para los incas, él representaba el vínculo entre el mundo terrenal y el mundo sagrado. Su nombre mismo llevaba un peso histórico y simbólico inmenso. Túpac Amaru significa serpiente resplandeciente, un símbolo de poder, sabiduría y conexión con la tierra. Desde el primer día de su reinado, supo que no habría más treguas. Los españoles veían a Vilcabamba como una espina clavada en el corazón de la conquista, y su paciencia se había agotado. Túpac Amaru reorganizó lo que quedaba del ejército inca, fortificó las entradas al valle, realizó ceremonias para fortalecer el espíritu de su pueblo, y se preparó, consciente de que lo que estaba por venir sería una lucha no solo por la tierra, sino por la supervivencia misma del mundo inca. El tiempo de las palabras había terminado. Ahora solo quedaba la guerra. 15. ¿Fue Túpac Amaru un líder espiritual obligado a reinar? Muchos cronistas y estudiosos se han preguntado durante siglos, ¿Túpac Amaru realmente deseaba ser líder? ¿O fue arrastrado por la tragedia y el destino? Desde muy joven, Túpac Amaru había sido instruido en los caminos espirituales. Su vida transcurría entre rituales, ofrendas a los apus y la preservación del conocimiento sagrado de su pueblo. No era un guerrero, no aspiraba al trono. Su misión era cuidar la relación entre los hombres y los dioses. Sin embargo, cuando la muerte de Titu Cuzi dejó el trono vacío, las circunstancias no le dieron opción. Los ancianos, los guerreros y el pueblo entero vieron en él la última chispa capaz de mantener viva la esencia del Tahuantinsuyo. El propio Túpac Amaru dudó. Sabía que aceptar el cargo significaba abandonar su vida espiritual. Sabía que el precio podía ser la muerte, y que el enemigo no solo buscaba su cuerpo, sino también borrar su linaje, su cultura, su memoria, pero también entendía que negarse equivalía a dejar morir todo aquello que había jurado proteger. Así que aceptó, consciente, sereno y dispuesto a enfrentar lo imposible. La historia que estaba a punto de escribir no sería solo la de un líder caído, sería la de un hombre que, desde lo más profundo de su espíritu, eligió luchar hasta el último suspiro, por su gente, por sus dioses, y por la memoria de un imperio que se negaba a desaparecer. 16. Los rituales secretos. En Vilcabamba, magia, fe y resistencia. Mientras los españoles creían que la resistencia inca era solo militar, ignoraban que su verdadera fortaleza residía en algo mucho más profundo: la espiritualidad, los rituales y la conexión mística con la naturaleza. En lo más recóndito de Vilcabamba, los sacerdotes y sabios continuaban realizando ceremonias ancestrales, ritualidades que no solo buscaban pedir protección a los apus, los espíritus de las montañas, sino también fortalecer el espíritu de los guerreros y del propio Túpac Amaru. Las noches se iluminaban con fuegos ceremoniales. Se ofrecían hojas de coca, maíz, chicha
y sangre de llamas en sacrificio. Los tambores resonaban como el latido de la tierra, y las plegarias ascendían hacia las estrellas, pidiendo equilibrio, protección y fuerza. En esas ceremonias se leía el futuro en el movimiento de las llamas. Se consultaban los designios en las hojas de coca, y se sellaban pactos sagrados que unían a los hombres con los dioses. Para los españoles, todo aquello era herejía, pero para los incas era la razón misma de su existencia. Mientras esos rituales siguieran vivos, el imperio, aunque reducido, no había muerto. Túpac Amaru participaba activamente. Su rol no era solo político, era el nexo entre el mundo físico y el mundo espiritual. Su liderazgo estaba legitimado no solo por la sangre real, sino también por la voluntad de los dioses. Cada ritual era, en sí mismo, un acto de resistencia, de desafío, de supervivencia espiritual ante la amenaza de la extinción. 17. La guerra final. ¿Cómo los españoles descubrieron Vilcabamba? A lo largo de décadas, Vilcabamba había permanecido como un fantasma, un susurro perdido entre las montañas y la selva. Pero en 1572, la suerte cambió. Los españoles finalmente encontraron la ruta hacia la ciudad perdida. Fue un proceso lento, lleno de errores y accidentes, pero también de traiciones. Algunos guías locales, cansados del conflicto o seducidos por promesas, comenzaron a filtrar información a las autoridades coloniales. Poco a poco, los senderos ocultos de Vilcabamba dejaron de ser un misterio. El virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, decidió que era hora de acabar con la resistencia de una vez por todas. Organizó una expedición militar cuidadosamente planificada, con soldados, guías, intérpretes y apoyo logístico. Cuando las tropas españolas comenzaron a internarse en los valles selváticos, el terror se esparció, las alarmas sonaban. En cada puesto de vigilancia inca, mensajeros corrían descalzos por senderos imposibles, llevando la noticia de que el enemigo finalmente había cruzado la última frontera. Vilcabamba intentó resistir. Se levantaron barricadas, se sabotearon puentes, se tendieron emboscadas, pero los españoles avanzaban con una determinación brutal. Llevaban armas de fuego, caballos, ballestas y la furia acumulada tras décadas de frustración. La guerra final había comenzado, y tanto los incas como los españoles sabían que esta vez no habría vuelta atrás. 18. El asedio a la última ciudad inca. El asedio a Vilcabamba fue implacable. Los españoles, guiados por mapas recién obtenidos y por traidores locales, cerraron todas las rutas de escape. La ciudad, oculta durante décadas, quedó finalmente al descubierto. Las crónicas describen cómo los soldados europeos avanzaban derribando cultivos, incendiando aldeas satélites y destruyendo los puentes colgantes que conectaban los valles. Cada metro ganado se pagaba con sangre, tanto de los atacantes como de los defensores. Dentro de Vilcabamba, el caos reinaba. Mujeres, ancianos y niños intentaban huir hacia la espesura. Los guerreros defendían cada acceso, cada sendero, sabiendo que luchaban no solo por sus vidas, sino por la memoria de todo un imperio. Túpac Amaru observaba desde los altos cerros. Sabía que la ciudad estaba perdida, pero también sabía que su captura no debía ser fácil. Ordenó la evacuación de la mayor parte de la población y organizó un plan desesperado: escapar hacia los ríos amazónicos, donde tal vez los españoles jamás podrían seguirlos. Los templos fueron vaciados, los objetos sagrados escondidos en cuevas secretas. Algunos dicen que los tesoros de Vilcabamba jamás fueron recuperados, que aún yacen bajo las raíces de la selva, protegidos por maldiciones antiguas. El último asedio terminó con la ciudad arrasada, pero la caza del Inca estaba apenas comenzando. 19. La huida desesperada de Túpac Amaru hacia la selva. Cuando las murallas invisibles de Vilcabamba finalmente cedieron, Túpac Amaru no tuvo más opción que huir. Su escape no fue un simple acto de cobardía ni de desesperación. Fue una estrategia desesperada por mantener viva la llama del Tahuantinsuyo. Acompañado de sus familiares, sacerdotes,
Algunos guerreros y fieles, Túpac Amaru se internó en lo más profundo de la selva amazónica. Rutas que pocos hombres habían recorrido, senderos ocultos entre árboles gigantes, ríos caudalosos y pantanos infestados, la marcha fue infernal. Hambre, enfermedades, animales salvajes y la constante persecución de los soldados españoles convertían cada paso en un desafío a la muerte. Los relatos hablan de días enteros cruzando ríos a nado, de noches interminables bajo lluvias torrenciales, de niños muriendo en brazos de sus padres, pero también de una determinación inquebrantable, porque mientras Túpac Amaru estuviera libre, el imperio no estaría completamente muerto. Los españoles, conscientes de esto, desplegaron patrullas por todos los flancos. Utilizaron guías indígenas aliados, perros de caza y promesas de recompensa para atrapar al último inca. El escape se prolongó durante semanas. Cada día, la línea entre la vida y la muerte se hacía más delgada. Y aunque la selva protegía a Túpac Amaru, también se convertía en una prisión verde que poco a poco comenzaba a cerrarse sobre él. 20. La traición que cambió la historia. ¿Quién entregó al último inca durante siglos? Los historiadores han debatido cómo fue posible que los españoles lograran capturar a Túpac Amaru en un territorio tan hostil y desconocido. Y la respuesta más inquietante es también la más común en la historia de las grandes caídas: la traición. Aunque algunos documentos intentan minimizar este hecho, lo cierto es que fueron guías locales, miembros de etnias rivales o pueblos sometidos por los incas en el pasado, quienes condujeron a los soldados españoles hasta el escondite de Túpac Amaru. La rivalidad entre grupos indígenas fue un arma que los españoles supieron explotar desde el inicio de la conquista. Y en este caso no fue diferente. A cambio de promesas de tierras, riquezas o protección, algunos aceptaron vender el paradero del último inca. El 23 de septiembre de 1572, en las orillas del río Madre de Dios, Túpac Amaru fue finalmente rodeado. Exhausto, enfermo, con su familia a punto de colapsar, entendió que la resistencia física había llegado a su fin. No hay relatos de lucha. No hubo una última batalla épica. Solo resignación, silencio y la certeza de que el enemigo no solo había conquistado las ciudades, sino también los corazones de algunos de sus propios hermanos. La traición no solo selló el destino de Túpac Amaru, también marcó el fin definitivo de un mundo, de un imperio, de una cosmovisión que, a pesar de todo, se negó a desaparecer sin dejar huella. 21. La captura de Túpac Amaru, un viaje infernal hacia la muerte encadenado, exhausto, humillado. Así comenzó el último viaje de Túpac Amaru. Desde las profundidades de la selva amazónica, sería llevado a pie hasta la ciudad de Cusco, corazón del antiguo imperio que alguna vez gobernó. El trayecto fue una procesión macabra. A medida que avanzaban, los pueblos indígenas salían de sus casas para observar lo imposible. El último Zapa inca, prisionero, escoltado por soldados españoles. Algunos lloraban en silencio, otros miraban con miedo, y no faltaron quienes, por temor o conveniencia, fingieron indiferencia. Cada paso era una herida abierta. Los españoles lo exhibían como trofeo, como prueba de su victoria total, y al mismo tiempo como advertencia para cualquier otra chispa de rebelión que pudiera prender en los Andes. A lo largo del camino, los sacerdotes incas realizaban cánticos y ofrendas secretas. Sabían que la captura de Túpac Amaru no era solo la caída de un hombre, era el eclipse de todo un mundo. Cuando finalmente llegó a Cusco, la ciudad entera se paralizó. Miles de personas se reunieron para ver su llegada, algunos con rabia, otros con profundo dolor, y unos pocos con la certeza de que, aunque su cuerpo estaba encadenado, su espíritu jamás sería doblegado. Lo que vendría después sería uno de los actos más crueles y simbólicos de toda la conquista. 22. La llegada a Cusco. El inca encadenado. Cuando Túpac Amaru llegó a Cusco, la escena fue dantesca. Miles de personas se agolpaban en las calles, en los balcones y en las plazas,
para presenciar lo que muchos nunca imaginaron ver. El último Inca, el Hijo del Sol, reducido a un prisionero encadenado. Los españoles, conscientes del valor simbólico de aquella imagen, organizaron una entrada teatral. Túpac Amaru, con grilletes en las manos y los pies, fue obligado a recorrer las principales calles de la ciudad. Tras él, marchaban sus esposas, sus hijos pequeños y sus más cercanos seguidores, todos en las mismas condiciones. Para algunos habitantes, aquello fue un espectáculo doloroso. Ancianos que recordaban los tiempos de gloria del Tahuantinsuyo lloraban en silencio. Madres escondían a sus hijos, temerosas de que nunca entendieran que ese hombre, humillado ante sus ojos, había sido un dios viviente. Para otros, especialmente los aliados indígenas de los españoles, fue la confirmación de que la resistencia había terminado. La procesión terminó en la Plaza de Armas, el mismo lugar donde décadas antes se había consumado la captura de Atahualpa, el mismo espacio que ahora sería testigo del final absoluto de la dinastía incaica. Pero si los españoles pensaban que la captura de su cuerpo bastaría para quebrarlo, estaban profundamente equivocados, porque en los ojos de Túpac Amaru aún ardía la llama de su pueblo, de su linaje y de una historia que, aunque parecía morir, en realidad apenas comenzaba su transformación en leyenda. 23. El juicio más polémico de la conquista, el juicio contra Túpac Amaru, fue un espectáculo de hipocresía y brutalidad. No se trataba de justicia, se trataba de escenificar el fin de un imperio, de borrar su linaje, su cultura, su derecho a existir. La acusación era simple, pero profundamente perversa: rebelión contra la corona española, idolatría y usurpación del trono. Como si fuera un criminal común, el último Inca fue obligado a comparecer ante un tribunal colonial, un tribunal que ya había decidido su destino antes de que se pronunciara la primera palabra. Durante las audiencias, los frailes intentaron convencerlo de que aceptara la fe cristiana, que renunciara a sus dioses, que pidiera perdón y suplicara clemencia. Pero Túpac Amaru no lo hizo. Se mantuvo firme, serio, en silencio muchas veces, consciente de que no solo lo juzgaban a él, sino también a sus ancestros, a su pueblo y a todo lo que su linaje representaba. Testigos desfilaron uno tras otro, algunos por obligación, otros por miedo, y unos cuantos por conveniencia. El veredicto, por supuesto, ya estaba escrito: culpable. El tribunal dictó la sentencia más brutal posible: la ejecución pública mediante decapitación. Un acto que no solo buscaba matar a un hombre, sino destruir un símbolo. Lo que pocos sabían es que ese acto no pondría fin al legado de Túpac Amaru, sino que lo convertiría en inmortal. 24. Las súplicas y protestas de los religiosos para salvarlo. Paradójicamente, no todos los españoles deseaban la muerte de Túpac Amaru. Varios frailes, misioneros y sacerdotes católicos se opusieron con vehemencia a la ejecución, no por compasión política, sino por una profunda convicción espiritual. Los frailes dominicos y mercedarios argumentaban que Túpac Amaru debía ser perdonado, que debía ser instruido en la fe cristiana, bautizado y luego integrado como ejemplo de conversión. Matarlo, decían, no solo era un acto cruel, era un pecado. Las súplicas llegaron hasta el virrey. Se escribieron cartas desesperadas, peticiones firmadas por religiosos y ciudadanos españoles. Incluso algunos encomenderos, temiendo represalias sobrenaturales o la ira del pueblo indígena, pidieron clemencia. Pero el poder colonial ya había tomado su decisión. Para ellos, dejarlo vivo significaba mantener encendida la llama de la rebelión. La ejecución era, según ellos, necesaria, no solo como castigo, sino como advertencia para todo el continente. Las súplicas fueron ignoradas. Los frailes, frustrados, realizaron vigilias, rezaron por su alma, intentaron, hasta el último momento, que Túpac Amaru aceptara el bautismo. Algunos cronistas aseguran que justo antes de su muerte, lo hizo. Otros sostienen que jamás aceptó renunciar a sus dioses. Lo que es indiscutible es que, en aquellos días oscuros, la tensión espiritual, política y social alcanzó su punto máximo.
y el desenlace sería uno de los actos más crueles y simbólicos de toda la historia de América. 25. El día de la ejecución. Cusco paralizado. El amanecer del 24 de septiembre de 1572 fue diferente a cualquier otro en Cusco. Las campanas repicaban no para llamar a misa, sino para convocar al pueblo entero a presenciar un espectáculo de muerte. La ejecución pública de Túpac Amaru. Desde muy temprano, miles de personas comenzaron a llenar la plaza de armas. Españoles, mestizos, criollos e indígenas. Todos querían ver con sus propios ojos el fin del linaje real inca. Algunos llegaban con miedo, otros con morbo. Y no faltaban quienes asistían con el corazón destrozado, conscientes de que ese día no solo moriría un hombre, sino también la última esperanza de un imperio. Los tambores coloniales resonaban. Los soldados formaban un círculo de acero alrededor del cadalso. En el centro, un verdugo esperaba impaciente, afilando la hoja que sellaría el destino del último hijo del sol. Túpac Amaru fue conducido desde su celda hasta la plaza, encadenado, vestido con un simple manto blanco. Su rostro no mostraba miedo, solo dignidad, serenidad. El silencio era absoluto cuando subió los escalones. El pueblo contenía la respiración. Nadie se atrevía a hablar. Solo el sonido del viento rompía el momento. Lo que estaba a punto de suceder no era solo una ejecución. Era un acto de magia negra colonial. Un intento desesperado por cortar no solo una vida, sino un linaje, una cosmovisión y un mundo entero. 26. Las palabras finales de Túpac Amaru. ¿Una maldición? Justo antes de que la hoja cayera, Túpac Amaru pidió hablar. Los cronistas relatan que se volvió hacia la multitud. Su mirada recorría los rostros de su pueblo, los ojos de aquellos que aún llevaban en la sangre la memoria del Tahuantinsuyo. Con voz firme, lanzó una frase que hasta hoy sigue retumbando en las montañas. Pachamama, no olvides a tus hijos. Y ustedes españoles recuerden que aquí termina mi cuerpo, pero no mi espíritu. Algunos aseguran que también pronunció palabras en quechua, imposibles de traducir completamente, pero que quienes las escucharon sintieron un escalofrío que les atravesó el alma. Una advertencia, una promesa, o quizás una maldición. El verdugo levantó la espada. Hubo un segundo de silencio eterno, y luego un golpe seco. La cabeza del último inca rodó sobre el cadalso, mientras un grito ahogado sacudía la plaza. La sangre manchó la madera, el cuerpo quedó inerte. Pero lo que los españoles no entendieron ese día es que no habían acabado con un hombre, sino que habían sembrado una semilla de resistencia, de memoria, de lucha, porque desde 1900, ese instante, el nombre de Túpac Amaru dejó de ser el de un hombre y se convirtió en leyenda, en símbolo, en fuego que nunca se apaga. 27. La decapitación, muerte y silencio de un imperio. La ejecución de Túpac Amaru marcó algo más que la muerte de un líder. Fue el cierre brutal, simbólico y definitivo de una era, de un imperio, de una civilización que, aunque derrotada en lo físico, jamás pudo ser extinguida en la memoria. Tras la decapitación, el silencio fue absoluto. Ni los aplausos ni los vítores llegaron, solo un silencio incómodo, pesado, como si incluso los conquistadores entendieran, aunque no lo admitieran, que aquel acto había cruzado una línea imposible de borrar. Su cabeza fue expuesta en la plaza durante horas, como advertencia, como trofeo, pero también, quizás sin saberlo, como el inicio de algo que los españoles jamás podrían controlar. Los pueblos indígenas, en lugar de quebrarse, comenzaron a transmitir de boca en boca la historia. El Inca no ha muerto, vive en las montañas, en las estrellas, en la Pachamama. Las madres enseñaron a sus hijos el nombre prohibido. Los abuelos contaban en susurros que algún día regresaría, que la sangre derramada no sería en vano. El silencio que siguió a la decapitación no fue olvido. Fue un grito que se extendió por generaciones, un eco que, siglos después, volvería a resonar, cuando otro Túpac Amaru, descendiente espiritual, encendería nuevamente la llama de la rebelión,
porque la muerte del último Inca no fue el final, fue el principio de algo que jamás pudo ser destruido. 28. ¿Dónde está enterrado el último Inca? Un misterio sin resolver tras la decapitación de Túpac Amaru. Su cabeza fue expuesta como advertencia, pero misteriosamente, los registros sobre lo que ocurrió con su cuerpo desaparecen casi por completo. Hasta hoy, el lugar donde descansa el último Inca sigue siendo un enigma cargado de misterio y especulación. Algunos documentos sugieren que su cuerpo fue enterrado en algún lugar secreto dentro de Cusco, posiblemente en el convento de Santo Domingo, construido sobre los cimientos del antiguo templo sagrado de Coricancha. Otros sostienen que sus restos fueron llevados en secreto por sus seguidores a las montañas, donde recibiría los rituales funerarios ancestrales, lejos de los ojos de los colonizadores. Incluso existe una teoría más esotérica, que su cuerpo nunca fue enterrado, que fue disuelto o destruido de forma deliberada para evitar que se convirtiera en un símbolo de resistencia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el misterio persiste. Buscadores de tesoros, arqueólogos y chamanes han rastreado durante siglos las posibles tumbas ocultas, y cada tanto surgen rumores. Un hueso encontrado aquí, un objeto ceremonial allá, pero nunca pruebas concluyentes. Es como si la tierra misma, la Pachamama, hubiera decidido proteger los restos del último hijo del sol, ocultándolos para siempre. O tal vez, esperando el momento en que el pueblo vuelva a necesitar recordar quiénes fueron y de dónde vienen. 29. El enigma de Vilcabamba tras la caída. Destruida, escondida o transformada. Tras la caída de Vilcabamba, los españoles intentaron borrar todo rastro del último bastión inca. Incendiaron viviendas, derribaron templos, saquearon los pocos tesoros que no habían sido escondidos y registraron en sus crónicas que la ciudad había sido completamente destruida. Pero, ¿fue realmente así? Durante siglos, la ubicación exacta de Vilcabamba se perdió. Incluso algunos españoles comenzaron a creer que había sido tragada por la selva, convertida en ruinas invisibles, o quizás transformada en otro tipo de santuario espiritual inaccesible para los ojos coloniales. No fue hasta el siglo XX que los arqueólogos redescubrieron lo que hoy se conoce como Vilcabamba la Vieja, un conjunto de ruinas escondidas en lo profundo de la región de Espíritu Pampa. Pero lo que encontraron fue desconcertante. No era una ciudad monumental como Machu Picchu o Cusco. Era más humilde, más dispersa, como si hubiese sido diseñada para desaparecer. Algunos investigadores sostienen que los incas destruyeron deliberadamente parte de la ciudad antes de huir. Otros creen que existía una segunda Vilcabamba, aún más oculta, cuya ubicación jamás fue revelada. Lo que es indiscutible es que Vilcabamba sigue siendo hasta hoy un lugar lleno de misterios, de preguntas sin respuesta y quizás de secretos que la selva aún guarda celosamente bajo sus raíces. 30. La resistencia después de la muerte, los rebeldes que no se rindieron, la muerte de Túpac Amaru y la caída de Vilcabamba no significaron el fin total de la resistencia inca. Al contrario, lo que comenzó fue una guerra silenciosa, un conflicto oculto que se extendería durante siglos. En las comunidades más alejadas, en las alturas de los Andes y en los valles selváticos, surgieron pequeños grupos de rebeldes, campesinos, sacerdotes y guerreros que se negaban a aceptar la derrota, que mantenían en secreto los rituales prohibidos, que seguían enseñando la lengua quechua a sus hijos y que en las noches bajo las estrellas seguían rindiendo culto al sol y a la Pachamama. Los españoles podían controlar las ciudades, las rutas comerciales, los templos convertidos en iglesias, pero jamás pudieron conquistar todo el corazón espiritual del pueblo andino. Cada acto de desobediencia, cada canto en quechua, cada fiesta clandestina dedicada a los antiguos dioses, era un acto de resistencia, un recordatorio de que, aunque el imperio físico había caído, el Tahuantinsuyo seguía vivo en la memoria colectiva. Esta resistencia, cultural y espiritual, sería el combustible que siglos más tarde encendería nuevas rebeliones, nuevos movimientos, y que convertiría el nombre de Túpac Amaru en una antorcha que jamás dejaría de arder.
porque la verdadera derrota solo llega cuando se olvida quiénes somos, y los hijos del sol jamás lo olvidaron. 31. Túpac Amaru II. El renacer de la rebelión 2 siglos después. 2 siglos después de la ejecución de Túpac Amaru I, su nombre volvió a estremecer los Andes. En 1780, un hombre llamado José Gabriel Condorcanqui, descendiente directo de la nobleza incaica, tomó el nombre de su antepasado y se proclamó Túpac Amaru II. No era casualidad. Su elección no fue solo un acto de honor hacia su linaje, fue un grito ancestral que volvía a retumbar desde las montañas, una declaración de que el imperio podía haber sido derrotado físicamente, pero jamás espiritualmente. La rebelión de Túpac Amaru II no fue un simple levantamiento, fue un estallido de furia acumulada tras siglos de abusos coloniales, maltratos, explotación, esclavitud. Miles de indígenas, mestizos y campesinos se unieron a la causa, tomaron ciudades, destruyeron símbolos coloniales y exigieron el fin de los repartimientos y del trabajo forzado. La figura de Túpac Amaru II volvió a encender la llama del miedo en el corazón de los colonizadores, porque entendieron demasiado tarde que los cuerpos podían ser encadenados, pero las ideas, los símbolos, las memorias, jamás. Aunque la rebelión fue sofocada brutalmente con la tortura y descuartizamiento de Túpac Amaru II, su nombre jamás desapareció. Al contrario, se convirtió en bandera de resistencia, en himno de libertad, en eco eterno del imperio que nunca aceptó morir. 32. La maldición del linaje inca. Rebelión, represión y sangre a lo largo de los siglos. Los descendientes de la nobleza incaica cargaron con un peso tan sagrado como peligroso: la maldición de portar la sangre del sol. Ser heredero del linaje inca no solo era un honor espiritual, era también una condena bajo el dominio colonial. Muchos fueron perseguidos, otros ejecutados, algunos forzados al exilio o a vivir bajo identidades falsas. Las autoridades españolas entendían perfectamente el peligro simbólico que representaba mantener viva esa sangre. Un descendiente del Inca, aunque no tuviera ejército, aunque no tuviera tierras, era suficiente para encender una rebelión, para despertar viejos recuerdos, para devolverle al pueblo la memoria de lo que fue y de lo que podía volver a ser. Por eso, cada vez que un líder indígena se alzaba, las crónicas coloniales repetían el mismo miedo: tiene sangre del Inca, como si esa frase, por sí sola, justificara la represión más brutal. Y así, entre rebeliones, torturas y silencios forzados, la maldición del linaje inca se mantuvo viva. Una maldición que no era más que la consecuencia de haber nacido con la responsabilidad de no dejar morir la memoria del imperio. Pero lo que los opresores nunca entendieron es que lo que ellos llamaban maldición, para los pueblos andinos, siempre fue una bendición. 33. Conclusión. El legado eterno de Túpac Amaru y el misterio de un imperio que nunca murió. La historia de Túpac Amaru no es solo la crónica de una muerte, es la prueba de que hay cosas que no pueden ser destruidas ni con pólvora, ni con grilletes, ni con espadas. Su vida, su captura y su ejecución representan mucho más que el final de un hombre. Representan la lucha eterna de un pueblo por no olvidar quién es, por mantener viva la conexión con la tierra, con los dioses, con sus ancestros. Y aunque su cuerpo fue destruido, su nombre nunca dejó de ser pronunciado. Desde las comunidades más remotas de los Andes hasta las grandes ciudades del mundo, Túpac Amaru es hoy un símbolo universal de resistencia frente a la opresión. El misterio del imperio inca no reside solo en sus ciudades perdidas o en sus tesoros ocultos. Su verdadero secreto es la capacidad que tuvo, y que aún tiene, de sobrevivir en la memoria, en los ritos, en las palabras y en la identidad de sus descendientes. Porque, como dijo alguna vez Túpac Amaru II antes de morir, podrán cortar mi cabeza, pero no podrán cortar la voz de los que vendrán después. Y esa voz sigue viva, aquí, ahora, en ti. Si este relato te estremeció, si te hizo reflexionar, no olvides suscribirte,
compartir y dejar en los comentarios tu opinión, porque mientras hablemos de ellos, mientras recordemos su historia, el imperio jamás morirá.